Vivía en un mundo que parecía perfecto. Un esposo amoroso, una hija con una risa contagiosa, un hogar lleno de calidez. Pero un día, él entró en esa casa, un hombre cuya carisma ocultaba una tormenta capaz de destruirlo todo. Un pequeño momento de debilidad, robado en medio de la noche, se convirtió en una catástrofe cuyos ecos desgarraban a su familia en pedazos. Los acontecimientos posteriores sorprenderán incluso a los más experimentados. Pero volvamos al principio. Me llamo Leah, tengo 34 años y vivo en Chicago. Hasta hace poco, mi vida parecía una postal de perfección. Un buen trabajo, mi esposo Alex, amoroso y dedicado, y nuestra hija Clara, que llenaba nuestros días con su risa. Desde fuera, éramos esa familia que todos admiraban, quizás hasta envidiaban, pero la estabilidad, como aprendí, es a veces solo una fachada. Todo comenzó a cambiar cuando Richard, el padre de Alex, vino a vivir con nosotros tras la repentina muerte de su esposa. Richard siempre había sido una figura destacada en la vida de Alex. Un hombre alto, carismático, con una seguridad en sí mismo que parecía aumentar con la edad. Cuando llegó, trajo consigo algo más que sus maletas. Trajo una energía que pronto impregnó cada rincón de nuestra casa. Al principio, todo parecía natural. Richard era el invitado ideal, educado, atento y siempre dispuesto a ayudar. En pocos días se convirtió en el mejor amigo de Clara, jugando con ella durante horas mientras yo terminaba mis tareas del hogar, pero pronto empecé a notar pequeños detalles que, aunque insignificantes por sí solos, comenzaron a formar un patrón que no podía ignorar. Sus miradas hacia mí duraban un poco más de lo necesario. Sus comentarios, siempre respetuosos, llevaban un tono que me hacía sentir algo que no podía explicar. Era una atención que me desconcertaba, pero que al mismo tiempo me hacía sentir viva de una manera que no sentía desde hacía tiempo. Alex, ocupado con su trabajo, parecía ausente, y la comparación era inevitable. Una noche, Alex se quedó trabajando hasta tarde. Después de acostar a Clara, me encontré sola con Richard en el salón. Decidimos ver una película, y lo que empezó como una actividad casual se convirtió en algo más. Durante la conversación que surgió, hablamos de sueños perdidos, de nuestras luchas internas y de lo que significa realmente sentirse pleno. Sus palabras me tocaron de una manera inesperada, como si hubieran sido dirigidas a un vacío que ni yo misma sabía que existía. No ocurrió nada físico esa noche, pero algo cambió entre nosotros. Una tensión silenciosa comenzó a llenar cada interacción. Era algo que no podía definir, pero tampoco ignorar. Algo que me atraía hacia él, aunque mi mente me gritara que estaba jugando con fuego. Con cada día que pasaba, la tensión entre Richard y yo se volvía más palpable, como una cuerda que se tensaba con cada interacción. Richard parecía encontrar siempre una excusa para estar cerca de mí, ya fuera en la cocina, mientras preparaba la cena, o en el jardín observando a Clara jugar. Sus comentarios eran sutiles, pero llevaban un peso que no podía ignorar. Siempre cuidadoso, nunca decía nada fuera de lugar, pero su mirada, su tono y hasta su forma de pararse a mi lado insinuaban algo que ambos sabíamos, pero que ninguno se atrevía a reconocer. Una tarde, mientras lavaba los platos, lo sentí entrar en la cocina. Su presencia llenó el espacio antes de que siquiera hablara. Se paró detrás de mí tan cerca que podía sentir su respiración cálida en mi cuello. ¿Te ayudo?, dijo con una voz suave, pero cargada de algo que hizo que mi corazón se acelerara. No fue la pregunta en sí, sino el tono, la manera en que sus palabras parecían rozar algo profundamente enterrado dentro de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me aparté. Permanecí allí, inmóvil, como si ese momento me hubiera paralizado. Fue entonces cuando supe que algo dentro de mí estaba cambiando. Esa noche, al acostarme junto a Alex, no pude dormir. Lo miré mientras respiraba profundamente, ajeno al torbellino que se desarrollaba en mi interior. Antes, su presencia me daba una sensación de calma, de seguridad. Ahora sentía un vacío, una culpa que se mezclaba con una extraña insatisfacción. No entendía cómo había llegado a este punto. Cerraba los ojos y veía a Richard, su mirada, la forma en que me hablaba, cómo me hacía sentir vista de una manera que Alex no había hecho en años. No se trataba solo de Richard, había algo más profundo, algo que iba más allá de él y que me enfrentaba a mí misma.
Era como si una parte de mí, que había estado dormida durante mucho tiempo, estuviera despertando de golpe. Una parte que ansiaba algo que no podía definir, pero que sabía que había encontrado en esos pequeños momentos de tensión. Me sentía atrapada entre lo correcto y lo que comenzaba a parecer inevitable. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía simplemente ignorarlo y seguir adelante? Aquella noche, la casa estaba sumida en un silencio inquietante tras la partida de Alex en un viaje de negocios. Clara ya dormía, y cada rincón parecía impregnado de esa calma extraña que precede a algo inesperado. Richard apareció en la sala con 2 copas de vino y una botella abierta. ¿Te apetece?, preguntó, con una sonrisa que era imposible rechazar. Asentí, y juntos nos dirigimos a la terraza. La noche era fresca pero agradable. Nos sentamos bajo las luces suaves que venían de la casa mientras la ciudad murmuraba a lo lejos. Al principio, nuestra conversación fue superficial, casi rutinaria. Hablamos de trivialidades, el trabajo, la escuela de Clara, incluso del clima. Pero entonces, Richard hizo una pausa. Su mirada se volvió más seria, más profunda. ¿Eres feliz, Leah?, preguntó, como si la respuesta significara más de lo que podía expresar. Me quedé en silencio, atrapada por la intensidad de su pregunta. ¿Era feliz? La respuesta no era simple. Amaba a Alex, a nuestra vida juntos, pero había un vacío que no podía explicar, algo que había ignorado durante años. No estoy segura, confesé finalmente, mi voz apenas un susurro. Richard asintió. Sus ojos reflejaban una comprensión que me dejó vulnerable. Todos merecemos ser felices, dijo con suavidad, inclinándose un poco más hacia mí. En ese momento, el aire entre nosotros cambió. Podía sentirlo, una electricidad casi tangible que me hacía difícil respirar. Sus palabras resonaban en mi mente, y antes de que pudiera detenerme, nuestras miradas se encontraron. Fue como si todo a nuestro alrededor se desvaneciera, dejando solo ese instante. Y sin pensarlo, me incliné hacia él. El beso fue suave, tímido, casi como una pregunta, pero estaba cargado de una emoción que nunca había sentido. Sus labios eran cálidos y firmes, y aunque duró solo unos segundos, pareció un mundo entero. Cuando finalmente nos apartamos, mi corazón latía descontroladamente. Todo dentro de mí gritaba que lo que acababa de hacer estaba mal, que era una traición imperdonable. Pero al mismo tiempo, no podía negar lo bien que se sintió. Fue como despertar de un largo sueño, aunque sabía que ese despertar podía destruirlo todo. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Las palabras eran innecesarias, porque ambos sabíamos que lo que acababa de suceder cambiaría todo. Y aún así, no me moví. Los días siguientes a aquella noche fueron un verdadero caos emocional. Me esforzaba por mantener la apariencia de normalidad, pero era como intentar contener un huracán con las manos. Richard no ayudaba. Sus miradas furtivas, cargadas de un significado que ambos entendíamos, me hacían revivir cada segundo de lo que ocurrió en la terraza. Cada vez que cruzábamos palabras o nuestras miradas se encontraban, sentía un nudo en el estómago. Era una mezcla de culpa, miedo y, aunque no quisiera admitirlo, deseo. Alex, como siempre, seguía inmerso en su trabajo, sin notar los pequeños cambios en mi comportamiento. Estaba tan ajeno a lo que pasaba, que esa falsa normalidad casi me hacía creer que podría mantenerlo oculto para siempre. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde, durante la cena, Clara, con la inocencia de sus 6 años, soltó una frase que desató todo. Papá, el abuelo le dijo a mamá que es la mujer más hermosa que ha visto, dijo con una sonrisa mientras mordía su pan. La habitación quedó en silencio. Sentí cómo el color desaparecía de mi rostro mientras Alex levantaba la mirada, perplejo. Richard, sentado al otro lado de la mesa, intentó cambiar el tema con un comentario trivial, pero el daño estaba hecho. Alex nos observó a ambos y en sus ojos pude ver cómo las piezas comenzaban a encajar. Esa noche, después de que Clara se fue a dormir, Alex me enfrentó. Su tono no era de enojo, sino de una calma fría que resultaba aún más aterradora. ¿Qué está pasando entre tú y mi padre?, preguntó, mirándome fijamente. Las palabras me quemaron como un hierro candente. Quería negarlo, inventar alguna excusa, pero mi garganta estaba seca.
Mi silencio fue suficiente para que él lo entendiera todo. La familia que habíamos construido durante años se desmoronó en ese instante. Alex, sin levantar la voz, le pidió a Richard que empacara sus cosas y se fuera de nuestra casa. Clara no entendía por qué su abuelo desapareció de repente, y yo no tenía respuestas que darle. La realidad de mis acciones me golpeó con una fuerza devastadora. Desde ese día todo cambió. Alex me pidió tiempo, y aunque seguimos compartiendo el mismo techo, nuestra relación se convirtió en un vacío doloroso. Había traicionado su confianza y destruido nuestra familia por un momento de debilidad. La culpa y el arrepentimiento se convirtieron en una carga constante, una sombra que me perseguiría para siempre.